Buenos días en primer lugar, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a don Antonio Torremocha por haber aceptado nuestra invitación de venir a dar esta interesante conferencia. Y esta conferencia, que estuvo programada con anterioridad, que se tuvo que suspender por motivos de problemas personales, de una caída y tal, entonces por eso se va a hacer ahora en este momento. Siempre se dice que presentar a una persona como don Antonio Torremocha, dice, no hace falta presentarlo. Sí, hace falta presentarlo. Las personas que tienen muchos méritos, lógicamente se tienen que contar cada vez que participan. Él recientemente, en este mismo lugar, presentó su última novela, El bibliotecario de Medina Zahara, que les recomiendo su lectura. Y Antonio, como todos ustedes saben, ha sido profesor de instituto, ha sido profesor, primero fue maestro, director de centro educativo, de colegio, luego fue profesor de instituto, director del Museo Municipal, doctor en Historia Medieval. Por eso cuando Antonio, siempre lo hemos dicho en las clases, cuando hablábamos, cuando Antonio habla de Algeciras antiguas, de fotografías y demás, pues un investigador, pero cuando Antonio habla de la Edad Media, en este caso, en la conferencia de hoy, nos está hablando un doctor especialista en ese ámbito, en la historia medieval. Es además miembro de la Academia Andaluza de la Historia, de la Sociedad Española de Estudios Medievales, es miembro también de la Asociación de Arqueología Medieval. O sea, todo eso le hace que cuando habla de un tema, nosotros cuando le invitamos a dar esta conferencia, que se remonta esto a los últimos días del año pasado, y le propusimos, como es lógico, Antonio, queremos que nos des una conferencia y tú eliges el tema, es obvio, ¿no? Y entonces él fue el que decidió hacerlo sobre este tema y ya digo, es una suerte poder contar con un doctor, además algecireño, de historia medieval, para que nos aporte conocimiento interesante sobre ese tema y es una gran oportunidad que tenemos. Por supuesto, como siempre, darle las gracias a Javier, que no sé dónde está, el responsable, está allí atrás, el responsable del centro documental, a nuestro amigo Juan Moya, que siempre nos hace... Ustedes sepan que siempre que hacemos una conferencia le pedimos permiso a la persona que la va a dar para que esa conferencia se pueda emitir en directo tanto por Juan Moya, que lo hace en directo, como por el centro documental a través de la página web del ayuntamiento, que esta conferencia se graba y luego se emite en esa página dentro de un par de días o así, se emite también, o sea que todo lo que hacemos aquí se puede luego recuperar. Si ustedes conocen a alguien que tenga interés, no haya podido venir, se puede recuperar e informar de cómo se puede ver. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias, Antonio, y nos disponemos a escuchar su interesante conferencia. Muchas gracias, amigo Roberto, por las palabras siempre en exceso, lo hace la amistad, lógicamente, sobre mi currículum. También dar las gracias a vosotros, algecireños o adscritos a Algeciras, de los que siempre pues tengo un agradable recuerdo cada vez que doy una charla, porque me acompañáis en mi conferencia o en mi presentación de libro. Hoy, yo creo que hoy era un momento para... Lo estuve pensando cuando me lo dijo Roberto, para el tema elegir, y es que este es un tema que ha quedado un poco desapercibido, porque cuando yo era director del Museo de Algeciras entre 1996 y 2007, realizamos algo así como 30 intervenciones arqueológicas auspiciadas por el Museo Municipal. Y ahí se recogieron, no solamente se descubrieron cosas muy importantes, como son las murallas medievales que tenemos junto al parque, la noria, los baños medievales, sino también en época romana, las famosas factorías de sazón de pescado de la calle San Nicolás. Pero eso es un tema muy importante que la excavó sobre todo Darío Bernal Casasola, que se recuperaron ahí datos y objetos muy importantes, pero se ha superado sobre lo que a mí me interesó más en un momento, que era recuperar la producción cerámica de una ciudad medieval, que era la Algeciras musulmana, que había estado generalmente muy olvidada, pero que gracias a esas intervenciones que realizamos, esas 30 intervenciones en Solares de Algeciras, pudimos recuperar
lo que había sido una industria de notable interés y de gran importancia de Algeciras, desgraciadamente olvidada a partir del año 1344, cuando Alfonso XI toma la ciudad. Y esos alfareros, que ahora veréis las maravillas que eran capaces de hacer, desaparecieron. A diferencia de lo que ocurrió en Levante. En Levante es famosa la alfarería de Manises. Pues bien, en Manises, en tiempo de los reyes cristianos, una vez conquistada la ciudad de Alicante, Valencia y aquella zona por los aragoneses, tuvieron una política más permisiva, más tolerante, y dejaron seguir habitando en la zona los grandes alfareros musulmanes que dieron lugar a la famosa alfarería medieval cristiana de Mudéjar de Manises. En cambio, la política de los reyes cristianos en las conquistas del Valle de Guadalquivir y después del Estrecho, después de la sorpresiva desgracia que tuvo Alfonso X el Sabio, que también él y su padre habían sido muy permisivos y tolerantes y habían dejado en Medinasidonia, Arcos, Jerez, habitar a los musulmanes después de la conquista, pero estos se rebelaron contra el rey de Castilla, apoyado por el sultán de Granada. Una gran rebelión provocó miles de muertos y tanto así que Alfonso X el Sabio a partir de entonces cambió la política. Donde se conquistaba una fortaleza, una villa, una ciudad musulmana, no se quedaba nadie del Islam. Todos eran expulsados. Entonces, por eso Alfonso XI, cuando llegó aquí, que habría esos alfareros que vaya a ver, maravillosos, magníficos, con unas labores de alto nivel, desaparecieron porque fueron obligados al norte de Marruecos, la mayor parte de ellos, y otros al Reino de Granada. Y esa introducción, entramos ya en materia. Los objetos cerámicos que vamos a ver hoy en Bobbing Point son una selección de los 200 y pico de piezas enteras y fragmentarias que se recogieron en la intervención realizada entre 1996 y 2005 aproximadamente. Una década de intervención arqueológica que produjo, yo diría que casi medio millar de objetos cerámicos que se conservan, están depositados en el Museo Municipal de Algeciras. Pero la tipología de lo que iba apareciendo en aquellos primeros tiempos del museo era muy variada. Aquí he puesto algunos ejemplos de los objetos que conseguimos recuperar en las intervenciones arqueológicas. Había ollas, cazuelas, atáifores, jarras, jarritas, redomas, cuscuseras, alcadafes, anafres, candiles, estelas funerarias, útiles de alfarero, tejas, orzas, brocales de pozo, es decir, una variedad verdaderamente que era lo que la sociedad musulmana algecireña de los siglos XII, XIII y XIV manejaba en su vivienda diariamente, ¿verdad? Pues bien, estas, por ejemplo, pues alcadafes como ese industrial que apareció junto a los baños de la calle Rocha, algunas jofainas que eran pintadas y vidriadas esmerado, como esta maravilla. Fijaos que parece que está hecha de ayer y tiene 800 años y parece que está recién terminada. La gran pericia de aquellos alfareros. Jarros de pitorro, redomas, jarritas pintadas, cantimploras, como digo, una gran variedad. Pero claro, había un problema. Estamos reuniendo una verdadera variedad de objetos cerámicos de los hogares de los algecireños de aquellos siglos, pero no sabíamos dónde se habían fabricado, quiénes eran los autores de estas maravillas que estábamos recuperando. ¿Por qué? Porque faltaban datos, faltaban testimonios que nos indujeran a pensar que en Algeciras había una industria dedicada a esto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el comercio entre ciudades era muy intenso y Algeciras, con un puerto magnífico, bien situada, cerca del norte de África, con ciudades como Ceuta, Tánger,
Gibraltar, cerca de Estepona, de Málaga, de Medinación y de Ronda, pues podía haber llegado por el comercio todos estos materiales cerámicos que estábamos descubriendo. Por tanto, no nos atrevíamos a decir, no sabíamos. Es más, lo único que sí sabíamos era que junto a esa cerámica que habéis visto, la mayor parte de ella de tipo de cocina, de cerámica de poco valor, ¿verdad? Ya me apareció también una cerámica de lujo, como por ejemplo la cerámica esgrafiada, que es una cerámica, esta famosa, esta jarrita está esgrafiada. ¿Cómo se hacía esa cerámica? Era muy complicada. Una vez que estaba ya el objeto, la jarrita cocida en el horno, se pintaba de negro, y cuando secaba, con un estilete se iba arañando para sacarle el blanco o el color claro de la pasta, de la arcilla, y así se producía verdaderas maravillas a base, claro, una jarrita esgrafiada se tardaba varios días en terminarla, luego el precio era elevado, era cerámica de lujo, lo mismo que la decoración en la cuerda seca. Aquí tenemos un bacín, un trozo de bacín a la cuerda seca, que era una técnica muy complicada. Había que vidriar de tal manera ciertas partes nada más de la superficie, el resto se le ponía una materia grasa para que cuando el vidrio al llegar al horno no se extendiera, se quedaba reducido a la zona donde no estaba esta materia grasa, produciendo esa verdadera maravilla de decoración en verde, en marrón. Está un poco deteriorada, lógicamente se conserva mejor la parte superior, que es el vidrio melado, más que la cuerda seca. Y también la maravilla que comenzó a aparecer y que hemos dedicado, hay 2 libros que hemos publicado en el Museo Municipal, están en la biblioteca del museo, sobre la cerámica estampillada. Al final os voy a dar una sorpresa agradable. Bien, que la cerámica estampillada es una verdadera maravilla de técnica, de perfección, que solo está a la altura de grandes alfareros, como vamos a ver ahora. Bien, como digo, todas estas materiales que están apareciendo no podíamos escribir todavía a una industria local, ¿no? ¿Por qué? Porque podía haber venido de muchos lugares por el comercio de la época, ¿verdad? Lo que sí, los arqueólogos que trabajaban en estas excavaciones sí estaban seguros de su datación cronológica. Y había piezas que eran de época, algunas muy pocas, pero algunas de época califal, otras de época almorávide y almohade, siglos XI y XII, y la mayoría de los siglos XII, XIII y XIV, cuando esta zona estaba bajo el dominio, bajo la soberanía, primero de los meriníes y después de los nazaríes. Ese periodo previo a la conquista de Alfonso XI es la época más brillante, donde vamos a ver ahora que se dan la mayor parte de estas maravillosas testimonios, ¿verdad? Bueno, solamente cuando comenzaron a aparecer determinados objetos vinculados a la decoración o al proceso de cocción de las piezas propias de los alfareros, cuando empiezan a aparecer estos objetos, ya, señores, estamos dando con una producción local. ¿Cuándo fue? Eso, pues, vamos a verlo ahora. El primer gran hallazgo se llevó a cabo en el año 1900, por ahí lo tengo, 2003. En el 2003, 2 arqueólogos que trabajaban con el museo, José Suárez Padilla y José María Tomacetti Guerra, excavaron en la calle Alférez Villalta Medina, esquina con Comandante Gómez Ortega, un solar donde apareció este horno, un horno de alfarero. Ya sabemos que
había un horno donde se fabricaba cerámica. Ya tenemos un primer paso dado. He puesto al lado un esquema de un horno medieval, porque en el fondo está más completo que el que apareció. El que apareció tenía aquí en primer plano la zona de combustión, se ve la parte negra de la ceniza, ¿verdad? Y más arriba, pues, la zona de cocción, donde se colocaban las piezas. Falta la bóveda, pero que yo la he puesto aquí para que vea cómo era la bóveda de la cámara de cocción. Pues, pero eso es primero es importante porque dentro del horno aparecieron unas cosas muy aclaratorias. Una era fragmentos de tinajas, es decir, que se habían fabricado ahí. Otra es un cuño de estampillar. Ahora lo veremos, ¿verdad? Que es una pieza de un gran valor para la cerámica estampillada. Y también otro desecho de alfar, total, que ya estamos avanzando en que nos aproximamos a poder asegurar que había una industria de alfarería notable en Algeciras. Pero este horno fue datado por los arqueólogos entre el siglo XII y XIII. Coincide ya con el momento del auge de la alfarería de musulmana de la época, ¿verdad? Pues bien, pero ocurrió algo más importante para acercarnos más a esa alfarería local, y es que en aquellos años también llegó al museo un profesor de la Universidad de Cádiz, Salvador Domínguez Bella, y su compañera María José Sánchez Aragón, que eran técnicos en cerámica, y hicieron unos estudios arqueométricos tomándolo de la cerámica estampillada, de las tinajas que teníamos auténticas. Se tomaban muestras y se comparaban con otras muestras que sacaban de arcilla de la zona de Algeciras o del horno que apareció en el siglo XIX, que ahora veremos, detrás del Hotel Cristina, en el llamado Tejar de Duarte. Ahí aparecieron varias tinajas y cántaros, lógicamente fabricados en Algeciras. Pues bien, la comparación entre los estudios arqueomáticos de estos profesores con las pastas de la cerámica ya típica de arcilla de local eran similares. Estos señores, con esos informes, sí, las cerámicas estampillada algecireñas son de ámbito local, de producción local. Era un paso también muy importante. Pero faltaba un tercer paso, ¿verdad? Y era aparecer instrumentos útiles de los que los alfareros empleaban para fabricar las cerámicas, los objetos, las cazuelas o las ollas o las tinajas, ¿verdad? Entonces aparecieron en otras intervenciones diversos útiles de los alfareros. Por ejemplo, aparecieron 6 atifles, ahí los tenemos. ¿Qué eran los atifles? Unos trípodes de cerámica, que se colocaba entre un plato o cazuela abierta, para que cuando metieran el horno, y como iban vediadas, llevaban óxido de cobre para el vedío, líquido, pues si se cocía todo junto, se pegaría un plato con el otro. Entonces se ponían estos atifles, ven las muestras que tiene de vedío en la esquina, para separar un plato de otro, una cazuela de otra. Esto es señal de que había ya una actividad alfarera clarísima. Pero aparte aparecieron también unos rollos de alfarero. ¿Veis ahí? Uno de ellos. Hay 4 o 5 en el museo. Y he puesto abajo una excavación que se hizo, no en Algeciras, pero en otro lugar, pero donde aparecen los rollos. ¿Ves cómo se colocaban? Metidos en la pared del horno para colocar sobre ellos las cazuelas, las jarritas, los objetos para que se cocieran. Estos 2 elementos eran clarísimos, propios de un alfarero. Pero faltaba lo más importante para demostrar la gran trascendencia que tuvo la cerámica estampillada en la industria alfarera algecireña.
y son vamos a pasar, son los llamados cuños de estampillar. Estos cuños se utilizaban para aplicar, ya después explicaré cómo se fabricaba una tinaja que era complicado, se tardaba un mes por lo menos en elaborar una tinaja de este tipo, era cerámica muy lujosa y muy cara. Bien, pues estos cuños, por ejemplo, es el primero que apareció en las tierras que colmataban la necrópolis musulmana que apareció al lado de donde hoy está la Plaza Berbón, ¿no? y la avenida Blas Infante también, vale. Bueno, pues ahí apareció este cuño. Esto es muy importante porque esto indica que había alfareros especializados en decorar tinajas, brocales de pozo, pilas de abluciones, mediante la técnica del estampillado. Este primero que apareció, como ven, es de barro cocido, como veis, tiene en una de las esquinas una especie de una estrella duplicada, y con una flor en el centro cada una, y en el otro extremo del cuño un motivo vegetal estilizado. Pero lo más importante es que en la pared cóncava, en una de ellas, hay un grafito grabado que pone Abul Walid, el nombre del alfarero propietario del cuño o del autor, del artesano que había fabricado el cuño. Pero es que detrás hay otro grafiti que es un numeral. Claro, pensad que un alfarero podía tener 20 o 30 cuños, claro, cada uno de tipo distinto, con distintas improntas, y había que tenerlas ordenadas. Tendría su estantería y tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 numerados para poder, cuando le hacían un encargo, quiero una tinaja con que aparezca un motivo geométrico, un motivo epigráfico, pues iba por número 5, ¿verdad? Bien, esto es muy importante porque demuestra una industria ya de alto nivel en la alfarería de la ciudad, ¿verdad? Bien, he puesto debajo, es un fragmento de brocal de pozo, porque aparecieron varios brocales de pozo. Recuerdo que había un brocal de pozo completo en la calle Sevilla, antes de donde hoy está la plaza de Leda. Ahí había un edificio antiquísimo con un patio. Y yo cuando tenía 14, 15 años, siempre me llamó la atención, y mi padre me llevaba allí para otras circunstancias, en el patio veía un brocal de cerámica muy, muy raro. Bien, yo sabía entonces, yo sé que aquello era un brocal muy raro porque los brocales normales eran de ladrillo, ¿verdad? Este era de cerámica, de barro cocido. Pero bueno, yo tenía 14, 15 años. Cuando ya estuve en el museo e intenté investigar, ya ahí no había una plaza de Leda. De verdad que ese brocal desapareció. Pero tenemos varios brocales en el museo, varios fragmentos como este, en el que ve perfectamente una estampilla y cómo se aplicaba. Ya después explicaremos la manera de aplicar esta estampilla en la cerámica. Bien, luego este es el primer pero es que en el horno que he dicho antes que apareció en la calle Alférez Villalta Medina, en ese horno dentro estaba esta estampilla, este cuño de estampar, también de barro cocido, de buena calidad, pero con una morfología distinta y con dos improntas para sellar. Son improntas muy poco realistas, ¿verdad? Una de ellas es el árbol de la vida. El árbol de la vida, que es un elemento de origen sasánida, persa, que muy utilizado, pero de manera no esquemática como aquí, sino de manera naturalista en la cerámica oriental, del Islam oriental, pero también en Al-Ándalus. Si vais a Medina Zahara, en el siglo X, las
paredes, los paneles de mármol de Medinazara están decorados con el árbol de la vida, de manera naturalista. Pues bien, en la cerámica se llegó a hacer también de manera naturalista, pero sobre todo muy esquematizado como lo tenemos ahí, ¿verdad? Bien, el tercer atifle, perdón, el tercer cuño de estampillar es precioso. También apareció en una excavación nuestra en Algeciras y tiene en uno de los extremos una impronta también de carácter vegetal, pero lo que es más importante es que también aparece un grafiti en la cara cóncava, ¿verdad? Con también el nombre. Lo que pasa es que no he consultado a mis amigos arabistas, expertos, y ninguno ha sido capaz de decirme, mientras que nosotros sabemos que era Abul Walid, no sabemos el nombre, pero seguro que era también el nombre del alfarero propietario del cuño de estampilla, ¿verdad? Seguimos por adelante. Bien, la posición geográfica de Algeciras, una vez ya he visto que ya cuáles son los objetos cerámicos que hemos localizado y que conservamos en el Museo Municipal, y que ya es posible escribir, por lo menos la cerámica estampillada. La de uso común puede que viniera de otro lugar, pero la cerámica de tinajas, de brocales de pozo, de lujo, muy caras, estampillada, vidriada en verde, o las estelas funerarias que vaya a ver después, únicas en Al-Ándalus. No hay otro país, otra ciudad donde exista esa cerámica también, esas estelas también impresas mediante cuños. Eso es típico de la Algeciras. Ya tenemos claro que aquí había una industria potente por lo menos desde el siglo XII al siglo XIV. Potente, bien. Pero es que la posición geográfica de Algeciras, vinculada con el norte de Marruecos, con la costa granadina, era un lugar donde, y así fue, porque cuando Alfonso XI llega a poner cerco a Algeciras, tenemos datos del cronista Fiat que dice que había más de 20.000 habitantes. Sí, claro, fijaos, la villa norte, que comenzaba en el parque hasta Río de la Miel, y la villa sur de Río de la Miel hasta la calle detrás de los de Cristina, era una ciudad muy grande, aparte de las aldeas, alquerías que hubiera en el Río de la Miel y demás. Pero los 20.000 habitantes lo había. Entonces era una ciudad notable. Por tanto, había también dinero, había una gran agricultura en la Vega, Río de la Miel, todo eso producía riqueza. Era una ciudad rica, ¿verdad? Y eso unido a la abundante vegetación que todavía rodea Algeciras, que producía el combustible necesario para los hornos de alfarería, pero también los yacimientos de buena arcilla, desde época romana, ahí lo tenemos aquí, época romana hasta época contemporánea. Algeciras ha producido, sabemos que había hornos de cerámica importantes. Ahí tenemos los hornos del Rinconcillo, que fueron excavados por el padre Sotomayor en el año 67, creo que fue. Bien, está ahí en el proceso de excavación. Después se ha tapado. Algún día puede que no solamente lo volvamos a descubrir, sino que se reconstruya en parte la bóveda que es la que se ha perdido. Pero es que en el siglo XIX era famoso el llamado tejar de Duarte, con unos hornos que tenía detrás del terreno de Cristina, donde hoy está la avenida, la inmobiliaria, esta que está, no sé cómo se llama esa inmobiliaria. Bueno, en el paseo de la Conferencia, detrás de Cristina, junto a la torre, aquí lo tenemos, junto a la torre medieval que excavamos, apareció, ¿veis?, un horno de alfarero que se asoció con el que las
la literatura y el mismo Santa Cana comenta que se llamaba el Tejar de Duarte. Y dentro de ese horno pues aparecieron algunas tinajas, bueno, no de la categoría de las medievales, pero algunos cántaros de buena calidad, tinajas, platos, y que he dicho antes que tenía las mismas características técnicas que la cerámica estampillada. Pues bien, es decir, en Algeciras había una tradición de buenas arcillas en época romana y en época muy contemporánea, luego en época medieval continúa existiendo, ¿verdad? Bien. Bien. En el año 1999 fue cuando se excavaron esos hornos del Tejar de Duarte, en el año 99. Bien, vamos a hablar ahora de la producción estampillada. Ya hemos visto que aparte de los estudios técnicos del profesor de la Universidad de Cádiz, que demostró que eran cerámicas hechas en Algeciras, aparte del horno, aparte de todo, de la aparición de estos cuños de estampillar, pues estos cuños de estampillar iban a posibilitar la existencia de una industria de cerámica estampillada, que es donde floreció de verdad la cerámica de la industria alfarera de Algeciras, produciendo piezas únicas que hemos llamado de estilo algecireño, como veremos ahora. Pues bien, ¿qué apareció? ¿Qué objetos, qué piezas de gran tamaño aparecen en estas excavaciones de cerámica estampillada? Pues bien, aparecen, mira, fundamentalmente aparecen tinajas, fragmentos de tinajas, claro, pero una de ellas casi completa, que apareció en la calle Cánovas del Castillo, en una excavación que se hizo en esa calle. Y le falta las dos asas y le falta el cuello, pero tiene todo el elemento estampillado que requería. Es de gran tamaño, estas tinajas, como ya veremos ahora cuando explique cómo se fabricaban, eran muy complicadas y muy caras. Para que la Escuela de Arte y Oficio se ofreció al museo de hacer una réplica, y esta que tenemos, muy bien hecha por cierto, esta que tenemos aquí a la derecha, es una réplica de la tinaja de Algeciras, pero ya con sus dos alzas y con el cuello, pero siguiendo la misma técnica de fabricación, ¿verdad? Esto es tinajas, ¿verdad? Pero también aparecieron, como he dicho antes, brocales de pozo o de aljibe, más que de pozo, de aljibe, porque en estos patios de las Algeciras de los siglos XII, XIII, XIV, todas las viviendas, que eran de una o dos plantas, tenían todo un patio, en el centro del patio, o generalmente, fijaos bien, qué modernizado estaba. En el centro del patio había un pozo o aljibe que para esos brocales que estamos aquí señalando. Y había también, en Algeciras, por suerte, no hacía falta pozos negros, porque había una red de alcantarillado, que en alguna conferencia y algunos libros ya lo he publicado, una red de alcantarillado de atarjea que cubrían toda la ciudad, desde la barrio de San Isidro hasta donde estaba hoy, estaba el acantilado donde se encuentra ahora el aparcamiento, ¿cómo se llama? El aparcamiento de la Escalinata, ¿no? Ahí aparecía, ahí había una salida de agua que era de la red de alcantarillado musulmán medieval, y otro en el mismo foso. Si van al foso verán que hay una salida en la escarpa, había una salida que era otra de los desagües. Es decir, aquí todas las viviendas tenían unas atarjeas que iban a unas cloacas que iban al mar o al río de la Miel. En cambio, en otras ciudades donde no existía esta red de alcantarillado, existían pozos negros. En Murcia, por ejemplo, se ha encontrado. Pero generalmente en el centro de los patios estaban los pozos o aljibes
de agua potable, y fuera, en la calle, es donde están los pozos negros, que era donde va a depositar las aguas negras, ¿verdad? Bien, pero lo que está claro es que tenemos algo así como 7 o 8 fragmentos, no tenemos ninguno completo, fragmentos como este que tenemos aquí. Yo he dibujado, ¿ves? Yo dibujé más o menos cómo sería en su realidad un brocal de pozo con la técnica estampillada. Fijaos que se decoraba mediante cenefas, donde alternaba motivos epigráficos, motivos vegetales y a veces motivos geométricos. Ahora veremos mejor eso. También ha aparecido pilas de ablución, que tendrían la gente en su casa antes de ponerse a rezar. Si no iban a la mezquita, pues se lavaban en las pilas de abluciones que tenían en el patio de la vivienda. Pues han aparecido varios fragmentos de pilas de abluciones estampillada. Veis aquí perfectamente la estampilla de tipo geométrico utilizada. También ha aparecido algunos atáifores, también que no es normal, porque el atáifore que es como una fuente más o menos de cerámica vulgar para uso diario, no se estampillaba, pero bueno, algunos lo pedirían al alfarero: a mí me pone usted una estampilla para embellecer mi atáifor, y tenemos aquí esta con especie de piñas, y con otros motivos vegetales, ¿verdad? Y también han aparecido bastantes apliques arquitectónicos para decorar las paredes, ¿verdad? Pero estos apliques parece ser que no estaban hechos con la técnica del estampillado con cuño, sino que eran moldes también con motivo en negativo, que se ponía la pasta o la arcilla ahí, y se aparecía ya el elemento decorativo, en este caso epigráfico, ¿verdad? Bien. También han aparecido otros objetos un poco originales. Una pieza de tocador para tener el cul en el que se daban las mujeres en las pestañas, ¿verdad? El cul para el tocador de las mujeres. Yo lo he dibujado para que veáis que está hueco por dentro, que es redondo, ¿verdad? Es como un cuenquecillo donde se pondría el aceite correspondiente. Y por último, las famosas esteras funerarias, que esa es la que veremos en último lugar, ¿verdad? Lo que está claro es que junto a la cerámica de uso común que hemos visto, platos, ollas, las ollas aparecen siempre vidriadas por dentro, mientras que en época romana las ollas que encontramos a veces están bizcochadas, ¿sabes? Pero ya en la época musulmana hayan avanzado mucho en este aspecto. ¿Por qué? Se dieron cuenta que una olla que no esté vidriada, cuando pones el puchero, parte de esa sustancia queda adherida a la arcilla, al barro, con lo cual era algo antihigiénico. Pues se dan cuenta que es fundamental vidriar el interior. Por eso por fuera no están vidriadas, pero por dentro están vidriadas, para que pueda lavarse, limpiarse sin que queden restos de la comida y pueda la olla utilizarse muchas veces, ¿verdad? Pues bien, pero estos objetos, como digo, de uso común eran baratos porque los necesitaban toda la familia para la alimentación diaria, entonces era de uso muy, muy barato, ¿verdad? Pero la que estamos hablando aquí, de la cerámica estampillada, a la cuerda seca y tal, era cerámica de lujo, solamente asequible para cierta población de alto nivel adquisitivo, o para el poder político del lugar, o para las mezquitas. Entonces, claro, por ejemplo, las esteras funerarias sí eran de uso más común, pero claro, es que se utilizaban cuando el familiar se moría. Lo mismo que ahora se va para que te hagan la caja y demás, pues iría al alfarero: oiga, hágame una estera para mi marido que se ha muerto, que la vamos a colocar sobre la sepultura. Pero
ahora veremos que la había de varios tamaños, claro, según el poder adquisitivo del que la encargaba, ¿verdad? Bien. Vamos a ver entonces ahora sí, esto sí, porque se ha quedado un poco atrás el tema este. Y es que he dicho antes que, lo digo ahora, la cerámica estampillada sobre la superficie de plato, de tinaja o de lo que fuera, ya se utilizaba en época egipcia, pero sobre todo tuvo un gran auge en época romana. En época romana no lo tengo aquí ninguno porque no ha aparecido en Algeciras ninguno, que es la terra sigillata itálica. La terra sigillata itálica es una cerámica de lujo, esmaltada, que procedía de Italia o del sur de Francia y era muy cara, solamente asequible para ciertas élites romanas. Pero todas ellas tenían en el centro del plato, del vaso, de la fuente, un sello impreso con el nombre del alfarero, para demostrar que tal pieza está hecha en la alfarería La Figina del taller de fulanito de tal, famoso en Italia. Pero eso no tenemos ninguno, como digo, en Algeciras no se ha encontrado, pero sí hemos encontrado estas otras que tenemos aquí, que son cerámica de terra sigillata africana, que apareció en la excavación de la calle San Nicolás, en la factoría de Salón de Pescado. Son del siglo IV, V, ya a final del Imperio Romano. Y aparecen también con cerámica impresa, con estampilla, como veis, que pueden ocupar todo el fondo del plato o en este caso un león rampante, como veis, una estampilla que se ha colocado ahí. Esa la tenemos también en el museo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver los motivos de las estampillas. Vaya a ver qué variedad tan sorprendente, qué imaginación de los alfareros para atender a las peticiones de los clientes, porque cada uno diría, yo quiero que me haga usted una tinaja con una cenefa, con este tipo de estampilla. Pues yo la quiero con epigráfica, pues yo la quiero vegetal. Luego tiene que tener una gran variedad, como he dicho antes, colocada allí esas cuños para atender a la clientela según la petición que hacía. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los tipos de estampillas que se han encontrado en las tinajas, los brocales de pozo, los atáifores. Vamos a verlas. Bien, aquí tenemos estampillas con motivos geométricos. Yo ahora, cuando estaba de hecho en el museo, dibujé todas las estampillas que iban apareciendo en las intervenciones arqueológicas. Todas estas estampillas están en fragmentos de tinaja, de brocales o de pilas de abluciones. ¿Veis? Algunas estampillas eran de tipo cuadrado, otras rectangulares, a veces estrellas de pareadas, otras estrellas aisladas, otras estrellas de lazo. Estos son motivos. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es la parte superior cercana al cuello de una tinaja y que está decorada con estampillas epigráficas, que hablaremos de ellas, y aquí una cenefa con estampillas de rombo. Se va aplicando, ahora explicaremos de qué manera se iban haciendo. Bien, estas son estampillas de tipo vegetal. Vamos a ver porque hay más de este tipo. Estampillas con más motivos vegetales. Por ejemplo, palmetas simples o palmetas afrontadas. También aparecen, tenemos ejemplos. Y piñas y motivos de pétalos y flores. Algunas de estas pequeñitas se utilizaban como complemento para rellenar, ahora lo veremos, ciertas partes, porque las importantes eran estas cuadradas rectangulares que se colocaban como una cenefa en torno a la tinaja. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos un motivo vegetal que es unas piñas pareadas, ¿ves? Piñas. Entonces, cada piña esto es una estampilla y se iba colocando, formando una cenefa
dándole la vuelta a toda la pieza. Generalmente se alternaban cenefas con motivos epigráficos, ¿veis? Con otras con motivos vegetales, otra vez motivos epigráficos, otra vez motivos vegetales, para ir alternando la belleza, dándole belleza a la pieza, ¿verdad? Bien, esto es muy importante. Fotografía es de una tinaja, de la parte central de la tinaja. Esto es un motivo arquitectónico. Ya voy a explicar por qué se empleaba. Fijaos que la parte superior del arco polilogrado sí es una estampilla, pero lo que son las jambas o los fustes están hechas mediante una incisión, es una cerámica incisa. Entonces, esa incisa, pero fijaos que producía una decoración vertical, mientras que las estampillas generalmente tendían a la horizontalidad. Vamos a ver por qué se utilizaba y dónde se utilizaba las estampillas y los motivos arquitectónicos. Bien, motivos epigráficos también. La gente pedía, yo quiero que ponga tal, hay estampillas que en el museo hay estampillas epigrafiadas en fragmentos de tinaja que decía lo siguiente, le hemos traducido: alguna afilla, salud; baraca, la baraca, muy famosa, fuerte, bendición; al-yun, la felicidad; al-mulk, el poder; al-taufik, la asistencia divina, bien en cúfico o bien en cursiva. Vamos a verlo ahora también. Fijaos, estampillas con motivos epigráficos. Fijaos qué variedad tan grande había, unas en letras de cursiva y otras en letras cúficas. Lo que dice ahí es lo que he dicho antes. Algunas de ellas dicen afilla, otras dicen almul, depende, ahora iremos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de tinaja donde alternan varias cosas. Generalmente las tinajas estaban vidriadas en la parte superior y bizcochadas en la parte inferior. Bueno, en este caso está toda bizcochada. Bien, vemos una estampilla arriba en cúfico, debajo una estampilla también en cúfico que se iba repitiendo formando una cenefa, debajo estampillas vegetales de una piña y unos rameados, ¿verdad? Se iba repitiendo también, separándolas unas líneas onduladas incisas y debajo otra decoración, una decoración que era excavada en el barro. Todo esto se hacía con la tinaja en fresco, para poder trabajarla y aplicar a la estampilla. Pues bien, se excavaba y en el interior se llegaba a poner ahí una ruedecilla, una florecita. Como veis, había una gran variedad de motivos para embellecer por encargo. Lógicamente, el cliente encargaba al alfarero la tinaja y le pedía: quiero esta decoración. Y en epigrafía, ponme al-yun, la felicidad, porque pensaban también que estas eulogias lo que hacían era dar un poder mágico a la tinaja. ¿Por qué? La tinaja esa tinaja que hemos visto antes, ¿para qué se utilizaba? Para contener agua en los tinajeros que estaban en el patio o en el zaguán, estaban los tinajeros. Y ahí contenían el agua para uso diario de la vivienda. Pues bien, creían que con esas eulogias era como un sortilegio que impedía que el agua se hiciera putrefacta, se pudriera, ¿verdad? O que la divinidad iba a apoyar el contenido de esa tinaja, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos lo que hicimos en su momento fue dibujar un esquema de la tinaja que tenemos en el museo, ¿verdad? Con las estampillas que se habían aplicado, unas que son de carácter vegetal, otras la palmeta, otras geométricas y otras, como he dicho antes, de tipo arquitectónico. Pero fijaos bien, en la parte superior se colocan estampillas muy delgadas que se van sucediendo. En la parte central,
una estampilla más ancha y en la parte inferior otras tenefas de otra estampilla. Pero fijaos, en el centro, siempre en todas las tinajas, aparece decoración de motivo arquitectónico. ¿Para qué? Como eran elementos rechonchos, para que visualmente era un efecto óptico, apareciera más esbelta, se colocaba en la panza un elemento vertical. Pensaban en todos estos alfareros, ¿verdad? Y así parecía que estaba más esbelta una pieza que de por sí era rechoncha, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Bien, una cosa ahora vamos a hablar de cómo se fabricaba una tinaja. Bien, no era nada fácil fabricar una tinaja estampillada, ¿eh? Esto pesa 40 o 50 kilos, ¿eh? Una tinaja de este tipo, así de grande. Bien, ¿cómo se fabricaba la tinaja el alfarero en el taller de las Algeciras del siglo XIII-XIV? En primer lugar, tenía que preparar una pella gruesa sobre la mesa del alfarero, poner bueno, lógicamente los platos, las pequeños objetos se fabricaban en un torno. En un torno, pero una tinaja se hacía a mano, lógicamente. Bueno, se preparaba una pella ancha, gorda, en el alto de la mesa. Y sobre esta pella se iba levantando las paredes, hasta unos 15 o 20 centímetros. Pero ya hasta ahí no podían seguir, porque si seguían, se caía, lógicamente. Había que dejar que se fraguara, que se secara esa parte de la tinaja. Pero cuidado, si dejaba que se secara, cuando quisiera continuar, que no pegaba con lo anterior, luego dejaban un paño o un cuero mojado sobre el borde. Se secaba toda la parte inferior, pero siempre el borde quedaba húmedo. Para el día siguiente, a los 2 días, cuando ya estaba seco de abajo, continuar subiendo. Pero cuidado, también una cosa muy importante, si querías decorar con estampillas, no podías dejarse de cara. En fresco tienes que ir aplicando las estampillas, los cuños con el motivo a decorar. Al cabo de 2 o 3 días se secaba ese otro fragmento de la tinaja, se volvía a poner ahí tela mojada o un cuero mojado para que no se secara el borde, pero cuando ya estaba consistente continuaba ascendiendo. ¿Qué ocurría? Que si te pasaba y comenzaba a levantar antes de que se hubiera secado lo de abajo, la tinaja se desplomaba. Es decir, era una elaboración muy complicada. Y así se iba subiendo hasta llegar a la parte superior. Y una vez terminado se colocaba el cuello y las asas. Y ahora viene lo más importante. Fijaos la tinaja. ¿Por qué no decoraban con vedrillo verde toda la pieza? Nada más que la parte superior. ¿Habéis comprado botijos para agua fresca? El botijo que está bizcochado produce agua fresca, pero un botijo vidriado no produce agua fresca. Nadie quiere un botijo muy bonito, sino que quiere bizcochado, con la arcilla vista. ¿Por qué? Porque la arcilla vista transpira, se filtra el agua, y al filtrar el agua hace que el agua interior se refresque, el motivo del botijo. Pues lo mismo hacían ellos, ¿ves? Vidriaban la parte superior, pero la parte inferior la dejaban sin vidriar para que la tinaja transpirara, filtrara el agua. Y mira lo que es curioso, porque me dirán, oye, esa tinaja no puede mantenerse en pie, se cae, ¿verdad? Claro, pero para eso estaban los reposaderos, ¿veis? Un reposadero era para colocar la tinaja y que tuviera estable. En el museo, pasa que no tengo fotografía, pero apareció un reposadero. Este no es de aquí de Algeciras, este lo he puesto ahí, pero este es muy, muy malo. ¿Por qué? Porque el agua que se filtraba iba a parar al reposadero, pero en este se saldría por los agujeros ese. En cambio, en Algeciras tenemos uno que tiene un pitorro, de tal manera que el agua que se iba filtrando se iba depositando en el reposadero, y cuando estaba medio lleno, podía vaciarlo. ¿Para qué se utilizaba el agua del reposadero? Para los bebés, porque era el agua más pura, era el agua filtrada
Fijaos que todo tiene su sentido en una vivienda, en una familia musulmana algecireña, ¿verdad? Bien, más cosas. Y ahora entramos en... Vamos bien, ¿no? ¿De tiempo? Bueno, ya queda poco. Pero yo, al final siempre me gusta que el público pregunte, porque siempre yo dejo cosas un poco en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, nada, sigo entonces para terminar. Y por último, las estelas funerarias. ¿Por qué le doy tanta importancia a las estelas funerarias? Porque sigue el mismo criterio, la misma técnica de cerámica estampillada. Lo que pasa es que en este caso no es con los cuños que yo acabo de enseñaros, sino no tenemos ninguno, porque yo creo que eran cuños de madera. Para hacer las estelas, que son de varios tamaños, arriba haremos los tamaños, lógicamente se hacía un molde de madera y se horadaba el motivo que querías tener. Y sobre ese se aplicaba sobre el barro, pero claro, ahora veréis que son grandes, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos dos estelas funerarias. Una se ha reconstruido porque completa solamente tenemos una, pero es de un periodo que no me gusta porque no es del sistema, no es de la técnica típica algecireña. Entonces prefiero no mencionarla. Pero estas que son muy nuestras tienen tamaños. Generalmente tiene el disco, porque tiene tres partes. El disco, que es la parte superior, la peana, generalmente bizcochada, porque iba sobre la cabecera de la tumba del fallecido. Por tanto, no había que vidriarla. Entonces se vidriaba nada más la parte superior. Y después tienen las orejetas, que son esas dos protuberancias que tenía entre la peana y el disco. Esa es la típica estela funeraria llamamos de estilo algecireño. ¿Y por qué he llamado yo de estilo algecireño, aunque algunos arqueólogos me critican eso? Porque es que no la hay en ninguna parte del Andaluz, del norte de África. Ahora veré, una parecida apareció en Málaga, pero no de la categoría y de la técnica median verde de las algecireñas. Son únicas en Al-Ándalus. Bien, por tanto, vamos a seguir para adelante. ¿Por qué es interesante? Mirad, esta fotografía la hice en el cementerio actual de Tetuán. Y es una estela funeraria, tal como era la nuestra, de mismo tamaño, pero de madera. Pero se ha continuado la tradición. Hoy día no hay un pobrecito de Marruecos porque carga en madera al carpintero que le haga la estela, ¿verdad? No en cerámica. Pues bien, quiero decir que, fijaos, que la tradición de esas estelas algecireñas ha permanecido hasta en Tetuán, ¿verdad? Bien, aquí es lo que decía antes, ¿ves? El disco, la orejeta y la peana. Y solamente la orejeta y el disco es el que se vidriaba en verde, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se fabricaba cómo se elaboraba? Ya he dicho antes lo de las medidas. Generalmente yo he medido el disco y lo hay un disco de 6 centímetros, de 8 hasta de 14 centímetros. La más grande es un disco de 14 centímetros, que puede dar una estela de unos 25 o 30 centímetros, son los más grandes. Pero la mayoría son pequeños, ahora veremos algunos ejemplares de pequeño tamaño, ¿verdad? ¿Cómo se elaboraba? Pues bien, una vez elegido ya la arcilla, el barro, con sus desgrasantes, siempre barro de mucha calidad, son el barro la arcilla que utilizaban, pues se amasa y sobre la mesa del alfarero se extiende una pella con el grosor que quiera darle a la estela funeraria. Una vez extendida la pella sobre la mesa del alfarero, te cogía, no era estampilla, yo creo que era un molde de madera donde estaba ahí grabado el motivo epigráfico, vegetal o geométrico. Entonces se aplicaba sobre
la pella de arcilla, se retiraba y con un cuchillo, tienen las muestras del cuchillo, se cortaba la forma que quería darle a la estela, y el resto se echaba para utilizar en otra ocasión, ¿verdad? Entonces se dejaba secar durante 7 o 8 días, y una vez seca se introducía la parte superior, el disco y la orejeta, en una disolución de óxido óxido de verde, de cobre, óxido de cobre, y una vez ya se metía en el horno y se cocía, y ya estaba dispuesta para entregársela al cliente que la había solicitado, ¿verdad? Decoración de las estelas funerarias, pues aquí tenemos sobre todo, la decoración está sobre todo en el disco, porque recordad que la peana está poco decorada porque va embiscochada para enterrar en la cabecera de la tumba. Entonces, espérate que esto ha salido para atrás, ¿no? Espérate. Ahí está. Algunas están decoradas con motivos geométricos. Por ejemplo, esta tiene 6 círculos que se van cortando en torno a un punto central. Fijaos que siempre la decoración se amolda a la forma del objeto, porque después se corta, como he dicho, con un cuchillo alrededor. Esta otra tiene una estrella de 6 puntas, constituida por 2 triángulos equiláteros que se cortan. Y en el centro, un motivo muy utilizado en toda la estela funeraria algecireña, que es una flor de 6 o de 8 pétalos. Eso tiene que tener yo no lo conozco, habría que buscar un arabista más especializado, pero tiene que tener alguna función o finalidad simbólica, porque siempre aparece esas flores de 6 o de 8 puntas, ¿verdad? Decoración con motivo vegetal y con el cordón de la eternidad. Aquí tenemos una piña sobre la parte, y faltan discos que aparecen ahí, unas especies de estrellas, ¿verdad? Y esta otra, como siempre, en el centro esa flor de 6 pétalos, y en su entorno lo que se denomina el cordón de la eternidad, que es un elemento decorativo muy usado en el Islam, el cordón de la eternidad. Esta otra tiene un motivo arborescente, que es llamado árbol de la vida, que le falta una parte importante, ¿verdad? Y ahora estamos en otros elementos decorativos. Los elementos epigráficos, la epigrafía que aparece en algunas estelas. Hay 4 estelas en el Museo de Algeciras que contienen esos motivos epigráficos. Una de ellas está decorada con la epigrafía Al-Yum, que significa la felicidad. La tenemos aquí. Está en letra cursiva. Aquí está el dibujo y el árabe, lo que aparece en árabe. Otra estela está decorada con el motivo llamado Al-Mulk, que es el poder. Esta está en cúfico, y como veis, abarcando toda la superficie del disco, en este caso un disco apuntado. Y esta otra tiene un motivo aquí entre las 2 orejetas, que es Al-Mulk Lillah, el poder es de Dios, y también está aquí perfectamente recogido. Bien, lógicamente, cuando un cliente ha tenido un fallecido en la familia y va a encargar una de estas estelas, dependiendo del poder adquisitivo o de lo que quisiera, pues la quería más grande, más pequeña, o con un motivo epigráfico o un motivo geométrico, y eso lo elegiría el cliente, y pagando por lo tanto, ¿verdad? Y ¿a dónde han llegado estas? Curiosamente no se ha encontrado ni en Tetuán, en Ceuta, en el norte de Marruecos, ni en Cádiz, en Jerez, ni en Málaga, ni en Ronda, nada más que en Algeciras, nada más. Es decir, es una producción
muy lujosa, muy bonita, muy bella, como las tinajas, pero solamente se ha encontrado a nivel local. Solamente una, esta que tenemos aquí a la izquierda, apareció en Castellar de la Frontera. La encontré yo cuando era maestro en Castellar, en el Castillo, en el año 1980. Esta, que yo creí que era, como no me que estaba en la parte superior, yo en mi primer libro la daté como tapón de cántaro, hasta que aparecieron las caras que estoy, oh, esto es una estela funeraria, ¿verdad? Pero es muy bonita, fijaos, es un verdillo verde precioso, y aparte tiene 2 triángulos equiláteros que se cruzan con otra decoración de lacería, y en el centro el elemento fitomorfo formado por 6 pétalos, ¿verdad? Y he puesto aquí al lado, para que veáis, la única parecida a las nuestras se encuentran en Málaga, esta que tenemos aquí. Pero, en primer lugar, son de gran tamaño. No es para colocar la cabecera de la tumba, sino para colocar, ¿veis? En la pared de la sepultura, ¿no? o el panteón, ahí se colocaba, de gran tamaño. Después, está pintada en verde, no está vidriada. Es decir, se parecen algo, pero en nada a nuestra verdadera profusión de maravillas de estela funeraria, única en el mundo andalusí, y que yo, lógicamente, pues creo que con razón le llamamos estelas de estilo algecireño, porque es que el día que aparezca en Córdoba, en Granada, pues habrá que borrar eso, pero mientras que no aparezca, y no va a aparecer, lo puedo asegurar, porque la industria alfarera algecireña de los siglos XII, XIII y XIV tenía un nivel que no lo alcanzaba ninguna otra alfarería de la zona. Fijaos, si vais a Córdoba, en el Museo de Córdoba hay brocales de pozo estampillados. Fijaos bien y veréis que la técnica es pobrísima, una técnica de malo alfarero, no es comparable a las maravillas estampillada que hay en el Museo de Algeciras. Y para terminar, si ahora queréis preguntar algo, estoy dispuesto, si hay tiempo, ¿verdad? Pero he puesto esto. Mirad, hace 15 días publiqué la 4ª edición de mi libro de historia de Castellar de la Frontera. Esta la ha publicado la Diputación Provincial, pero no salen a la venta. La Diputación los regala, no sale a la venta. Entonces, como yo quiero que la gente que me sigue, y sobre todo de Algeciras, tengáis ese libro, yo lo ofrezco en PDF a todo color, estupendo. Entonces, he puesto ahí mi correo electrónico, me escribí: Antonio, yo quiero un ejemplar del libro en PDF, y yo os lo mando. Ya he mandado 80 a gente que me lo ha pedido. Y también he puesto 2 artículos que publiqué en la Universidad de Cádiz, en una revista muy importante medieval de Cádiz, que una es sobre la cerámica estampillada, parte de lo que he dicho aquí, bueno, hay más ahí de lo que he dicho hoy, y otro es un artículo sobre las estelas funerarias. De verdad que el que quiera, que me mande su correo y me dice: Antonio, quiero Castellar, la cerámica estampillada y la estela funeraria. Y yo, pues, os lo mando porque lo tengo en PDF, por tanto, todo os lo puedo mandar. Y ahora, si queréis preguntar algo, pues estoy a vuestra disposición. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo os prometí que era aportar conocimiento interesante. Yo creo que todos vamos a salir de aquí sabiendo cosas que no teníamos ni idea. Y además, algo que no hablamos antes, que es la capacidad de Antonio. Antonio, sabéis que además de todo, de investigador, además, es pintor, es dibujante y ha dado muestras de todas las reproducciones que hizo. Venga, ¿alguien quiere preguntar algo? Pues entonces simplemente... Quiero incidir en lo que dije al principio un poco de pasada. ¿Por qué esta maravilla de la industria alfarera de los siglos XII, XIII y XIV desapareció en el año 1344? Lo vuelvo a repetir.
a diferencia del Reino de Aragón, donde en Manises, en Alcora y en otras ciudades hoy día son famosas las cerámicas que producen de tradición mudéjar, porque allí había tolerancia y como eran muy listos aquellos reyes de Aragón, decían, no, los alfareros que no se vayan, los militares sí, pero los alfareros que se queden aquí, que les pago y les doy un taller para que sigan trabajando para nosotros. En cambio, la política de Castilla, pues ya expliqué por qué, porque estaban resabiados contra el Islam, pues cuando conquistaban la plaza, Tarifa, Algeciras, hasta Medina Sidonia, era permisiva, dejaban vivir ahí a los musulmanes, pero como se levantaron a partir de Sancho IV, con Tarifa, Alfonso XI, Algeciras, se acabó la permisividad. Entonces, ¿dónde fueron estos alfareros? Pues los pobres irían al norte de África para continuar la tradición de cerámica andalusí en el norte, o al Reino de Granada, que en Málaga sí continúa esa tradición. Pero eso fue el motivo porque a partir de 1344 se acabara esta maravilla que era nuestra alfarería. Antonio, y a los demás os digo que estemos pendientes de las redes sociales, de nuestro WhatsApp, que os iremos informando de futuras actividades. Antonio, muchas gracias y hasta la próxima.